Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bonito sábado, mañanero, con cafecito. Chócalas. Bien padre. Ya con estos climas de otoño que están ahí medio atrasados las lluvias, pero bueno, vamos fluyendo con el clima. Y estamos en una estación más de su canal, Estación Café, donde el tema de hoy precisamente hablamos de estos caminos de la vida, estos Como la destinos, canción. como la canción colombiana, ¿no? De música colombiana, de estos destinos hacia los que vamos empujados primero, pero luego cuando ya nos frenamos en seco y eso es como que espérense porque no es para donde yo quiero ir. Y justamente pues vamos a retomar estos aspectos de los temas anteriores de las heridas, de incluso la parte sistémica de lo que Bueno, vivimos con los papás, ¿verdad? bueno, eso muy a grandes rasgos y nada más para entender la relación que existe con el tema de hoy, que es, o sea, ahorita decimos los caminos de la vida, pero es cuál es nuestro destino, cuál es el sentido o propósito que tengo Ujú. en la vida. Sí. Lo que estás haciendo te está funcionando, no te está funcionando, bueno, ¿para dónde sí mi ser superior, fuera de todas las creencias limitantes, fuera de todas las heridas de las que ya hablamos, por eso lo comentó ahorita Alicia, es por eso la importancia de trabajar en ellas. Y por eso el siguiente tema es este, de encontrar nuestro destino superior, nuestros propósitos superiores, una vez que ya trabajamos en nuestras heridas, nuestras creencias limitantes, nuestras emociones no sanadas. ¿Para qué? Para ahora sí podernos mover libremente, para ahora sí poder, sin toda este ruido de creencias, de lealtades, ahora sí poder mirar y que tu yo superior del futuro te diga, aquí, vente para acá, es acá, y apuntes hacia allá. Entonces con eso vas a actualizar tu presente, incluso cosas del pasado, pero bueno, ese es el tema de hoy. Vamos a tratar qué es destino, qué son propósitos, no necesariamente son lo mismo. Y vamos a ver, le decía Alicia, a mí me gusta que digamos también cómo podemos hacer las cosas, o sea, cómo podemos encontrar este sentido, cómo podemos encontrar Tips. ese destino, algunos tips. El jale ya es tuyo, ¿verdad? Como siempre decimos aquí. Entonces vamos a tratar eso, cómo actualizar tu propio destino. Y vamos a ver varios temas, tanto de capacidades como de virtudes, que te llevan precisamente a eso, y alguno de los cómo vas a tener claridad, cómo puedes soñar tu mundo, cómo puedes redefinir esos sueños nuevos que vas a tener, observar también los sueños que en su momento no se lograron por lo que sea. Muchas veces, la mayoría yo digo que es porque ni siquiera se intentan. Y bueno, pues nuevas edificaciones de tuyo, ¿verdad? Algo que Estas, se me pasa en la estas intro. ediciones. No, no, yo creo que está así todo muy complejo, completo, perdón, el esquema de lo que vamos a trabajar. Y precisamente este canal que lo hemos dicho es de espiritualidad urbana, del día a día, de detenernos, hacer esa pausa por lo menos, si no la hacemos al día, pues hacerlos en el fin de semana, ¿sí? De hacer esta reflexión, estas introspecciones, de decir, ¿dónde estoy parado? ¿Dónde estoy enfocando mi atención? ¿Qué está quitándome la energía? ¿Por qué se está drenando? ¿Por qué me quedo? Y sobre todo a colación que en esta semana, precisamente el martes, hubo un movimiento ahí energético en el universo con un portal por lo de las fechas. Entonces mucha gente aprovecha este movimiento energético Para manifestar. para manifestar y etcétera. Y es muy respetable. Sin embargo, no es que no sea cierto que sí nos afecta, sí nos alcanza. La cuestión es esto, o sea, ¿cómo te haces cargo tú? O sea, sigues dependiendo de los De rituales, una entidad externa, de un tercero. ajá, o estás tú presente, o sea, estás Y, pilotando tu nave y tú. lo peor es de que
bueno, como decías, o sea, eso existe y lo de Mercurio retrógrada. También. Retrógrada. Retrógrado. O sea, eso existe, ¿verdad? Pero a lo mejor manifiestas propósitos o destinos que aún sigues estando movidos o siguen estando determinados por programaciones, por lealtades, por heridas, ¿me explico? Entonces bueno, esa frase no es mía, es del señor Nasruddin, que dice, cuando tú actúas así, o sea, cuando no has definido bien tu destino, tus propósitos, sin todo este ruido que ya mencionamos, está bien, puede que lo logres incluso, ¿no? Y cuando estás muy cerca, ves tierra a la vista y he llegado, pero llegas y luego llegas sin ti, ¿verdad? Entonces, ¿para qué llegas? Sí. Entonces, por eso, primero es definir ese... Que justamente es la frustración de muchas personas cuando insiste y insiste en algo, ¿no? Y entonces al final llegas y dices tú, y ya, fue todo. Esto se sintió, o sea, para eso fue tanta cosa que hice, y entonces se deja de disfrutar el proceso, los aprendizajes en el camino. Sí, o sea, una de las creencias... Y no se disfruta ese éxito. Ajá, una de las creencias limitantes es, seré feliz hasta que... ¿no? Y creen que ese propósito es el final, y no es el final. No. En los capítulos anteriores, creo que fueron los primeros, yo decía, esta es una forma de vivir, ¿no? O sea, comienza a ser feliz desde que tomas estas decisiones, sí, ¿no? Y disfruta los procesos, porque es el mejor regalo que te puedes hacer a ti mismo. Y justamente es una de las formas de ser feliz. O sea, la felicidad no es el fin último, sino es durante el camino que vas disfrutando de la vida, vas disfrutando de las cosas. Claro, más decir, oye, pues sí, ¿cómo voy a ser feliz con algo que me está lastimando, con una caída o algo? Claro que no, ¿verdad? Pero el aprendizaje es el que se disfruta al final de cuentas. Entonces, si tú logras ver en esa situación algo que pudiste aprender, pues eso es lo que integras. Escuchaba el otro día un video de una tanatóloga famosa en las redes sociales, y ella decía, ¿cómo hay gente que dice, es que para algo y por algo pasan las cosas? O sea, ¿cómo te esperas a que te pasen cosas desagradables para poder aprender una lección? Pero lo hemos explicado. Ella lo ve desde un punto de vista muy psicológico, científico, y es válido. Sin embargo, más allá de eso, es porque son posibilidades de las que ya, de hecho lo platicábamos la semana pasada, o sea, son posibilidades para cambiar esa situación, incluso sanar esas heridas. Entonces son rectificaciones que puedes hacer. Pero si tú te enfocas en el dolor solamente, en el sufrir, en el que esto o lo otro, dejas de ver las lecciones, dejas de ver las posibilidades de aprendizaje, ¿sí? Entonces, hay gente que le choca decir, es que todo tiene un aprendizaje. Bueno, si no lo quieres creer es válido, ¿no? Pero, pues, para mí, por ejemplo, como testimonio de vida yo doy de que realmente, o sea, disfruto la belleza de lo simple, la magia de lo simple, y eso me ha hecho fluir, ¿no? De diferente forma. Entonces, de alguna manera, se vuelve un aprendizaje del día. O sea, ya no me pierdo la atención en estar culpando, ni siquiera a mí misma. O sea, ya me saco también a mí de esos espacios. Entonces ya no ocupo carcelero, ni me vuelvo mi propia carcelera, ¿no? O sea, vas haciendo estas transformaciones. Pero es cuando empiezas a detenerte y decir, a ver, ¿para dónde estoy siendo empujada? ¿Quién me está empujando que no? Y yo tenía muy marcado eso, digo, mi mamá era de las que me decía, y alguna vez lo comenté en otros episodios, cuando si estudias una carrera profesional o ya empiezas a trabajar, o sea, busca un buen trabajo, que te paguen bien. La otra es, cómprate una casa, cómprate un carro, pero primero era la casa, o sea, tener un techo donde vivir. Pero esto era por sus carencias, porque ella fue algo de lo que careció desde niñas, claro. Entonces esa era la experiencia de ella, tener un techo seguro, y no está mal.
La cuestión era que yo no conectaba mucho con eso. Y entonces era algo para lo que yo me sentía así como que empujada, pero mi terquedad, que alguna vez les dije, por mi signo zodiacal, lo que sea, me detenía. Yo no quiero ir para allá, yo quiero ir para el otro lado. Pero había fuerzas, energías más fuertes que yo, porque no tenía este equilibrio, que me empujaban y no, por acá, incluso desde estas contracturas en el cuello que constantemente yo tenía, la espalda, este tema de la espalda, de siempre estar agachada, es algo que hace rato estábamos platicando, me dice, ponte erguida, esto, lo otro, pero es algo que yo tenía desde niña, yo caminaba agachada. Para que no te agarren del cuello. No entendía esta dinámica, ¿no? Es de algo me iba empujando, pero al mismo tiempo yo era como, bueno, si ya me están empujando, mínimo voy viendo, yo justificaba, yo decía, es que voy viendo al piso por donde estoy caminando, porque si al menos no estoy decidiendo para dónde camino, mínimo estoy viendo por dónde voy caminando, ¿no? Ese era mi pensamiento desde niña, pareciera ser algo raro, pero bueno, ahorita vamos a ver. ¿Qué es destino? Pues el destino, hubo una palabra que me llamó mucho la atención de esto, porque es como, decía que era una aplicación, era un señalamiento o una consigna, pero es que es algo ya establecido. O sea, ya nacemos con cierta programación, tanto en nuestro ADN, tanto en nuestro físico. Sí, por los mandatos sistémicos, ¿no? Esas predisposiciones, tanto de enfermedades como la predisposición al éxito, a los recursos. Al no éxito. Pues sí, obviamente, a lo contrario al éxito, lo contrario a los recursos, ¿qué más? A los tipos de parejas, al tipo de familia que creamos, etcétera. Tenemos muchas disposiciones como un programa predeterminado, vuelvo a la analogía de una computadora. Entonces, todo esto para un fin, ¿sí? Que ya está establecido. Entonces, pareciera ser, y que suena contradictorio, pero el sistema o los ancestros quieren resoluciones, sin embargo nosotros por lealtad las entendemos al revés, no decodificamos realmente cómo está haciendo el mandato. Entonces ahí es donde entra este conflicto con el destino. No, es que si mi mamá, mi papá no pudieron, o sea, yo tampoco. No, es que si mis papás son abogados, yo tengo que ser abogados. O cuando te empujan, no, es que tú tienes que hacer esto. Sí, y no siempre es desde las carencias, también es desde la opulencia. O sea, cuando, sí. ¿no? Cuando hay... Bueno, antes era más común, ¿no? Que si tu abuelo y tu papá eran doctores, pues tú tenías que ser doctor. Sí, ese era el mandato, ¿no? Entonces, incluso gente acomodada tiene esos pesos, ¿no? De programación y de requisito, ¿no? Para ser aceptado en la familia. Sí. Entonces, no es definitivo. No es definitivo. Ahí es donde entra el apalancamiento que cada uno puede hacer, ¿no? O sea, y no, bueno, al menos yo no digo que si te propones ciertas cosas, forzosamente las vas a lograr, pero logras cosas que si no lo intentas, pues ni siquiera te hubieras imaginado, ¿no? Así es. Entonces, y claro, o sea, cuando tenemos algunos más capacidades que otros tienen circunstancias más a favor que otros, ¿no? O sea, y ese es el coco de mucha gente. Sin embargo, o sea, las situaciones tú no las puedes... Muchas de las situaciones tú no las puedes cambiar. No están en tus manos. No están en tus manos, ¿verdad? Pero no por eso te quedas de brazos cruzados. No sé si creo que fue ayer, y hoy en la mañana lo compartía yo en una de mis redes. La gratitud, por ejemplo, que muchas veces somos malagradecidos porque una de dos, o se nos dieron recursos en exceso y no nos enseñaron ni a manejarlos ni a cómo equilibrar este poder, ¿no? De tenerlos. O cuando sientes que la vida te quedó a deber algo. Entonces yo le comentaba, fue una de mis grandes maestras la que lo compartió esta reflexión, y yo le escribía, yo solía ser muy malagradecida porque exactamente tenía ese sentir, que la vida me debía,
que la vida no me había dado, me daba coraje, me daba envidia, quienes sí tenían posibilidades. Tanto alguna vez llegué a envidiar el papá de una amiga y hoy en día me doy cuenta que dije, no, yo tuve el papá que yo necesitaba, con el que yo pude lidiar, porque ya conociendo bien a su papá, yo dije, yo no hubiera podido con un papá como ese. Entonces entiendo y comprendo y entonces conecté y conocí la gratitud del corazón, ¿sí? Entonces muchas veces no entendemos eso, pero hay gente que está sumamente y profundamente resentida porque aquel sí tuvo, porque él sí pudo, porque yo no puedo, porque yo no tengo, y luego viene ese orgullo bofo, ¿no? De creerte muy chingón, pero pues en realidad nomás eres para decirlo, pero no para hacerlo, ¿no? O sea, no sabes realmente demostrarlo, ¿no? No eres ecuánime con lo que dice ser y hacer y saber, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, esas son estas partes frustrantes de los destinos cuando los queremos llevar al pie de la letra. Ajá. O sea, el predeterminado. Sí, y lo opuesto a eso, pues es un destino donde tu ser superior realmente está conectado contigo y con el gran espíritu o Dios, ¿no? La fuente divina, como le quieran llamar. Por ejemplo, o sea, algún ejemplo de un destino, o sea, cuando alguien de repente tiene una iluminación y se da cuenta que nació para ser sanador, para ser terapeuta. Hay quienes nacieron para hacer negocios, para generar recursos y ayudar a los demás, ¿no? O sea, diferentes cosas. Ser ¿no? Ser el sabio de la familia, ser, no sé, ser un gran profesional en un orador, o sea, que sabes cómo compartir con las personas, o sea, uh-huh. Sí, sí. De hecho, hay una imagen que hace tiempo compartí donde la profesión o el oficio al que te dedicas tiene una relación con tus mandatos sistémicos, ¿sí? Entonces yo estaba checando, por ejemplo, en mi profesión, pues sí tenía mucho que ver, era como dar esa información que no hubo en el sistema, porque soy maestra. Entonces esa era una de las cosas, ¿no? Entonces estaba muy interesante ese. Y bueno, aquí entonces pasamos a lo que es un propósito, porque hay una frase que dice que sea con un propósito con la verdad más elevada. Y es una frase cuando yo bendigo, por ejemplo, que me llega dinero o que recibo algo, que lo recibo con mucho amor para mi mayor y más alto beneficio, el de mi familia y el de toda la comunidad, ¿sí? O sea, porque va más allá de tu ego inflado, de tu ego herido, sino de este ego que te hace arraigarte y estar aquí viviendo. Entonces, esa es una forma, ¿no? De cómo conectar con el propósito. Entonces muchas veces los propósitos suenan muy chidos, pero si detrás de esto lo está sosteniendo una herida, una carencia muy inconsciente o en anticonciencia incluso, porque hay gente que hace las cosas por darle en la madre a otros, sí se logran, pero se caen. Para demostrar. Ajá. Entonces ahí es donde el propósito no tiene una verdad más elevada. Por eso es lo importante que dijimos al inicio, o sea, este tema es posterior a lo que ya vimos en las heridas. Para que sanes o empieces a trabajar con eso, aunque lo decíamos, o sea, no hay a lo mejor un fin, no hay una fecha definitiva de, me voy a tardar una semana en tratar mis heridas, no, generalmente va a ser un proceso, una forma de vivir. Pero ya te cachas en muchas cosas, cómo estás actuando, cómo estás direccionando tus talentos, tus habilidades, tu inteligencia, lo mucho poco que las tengas, cómo las vas direccionando hacia tu futuro. Así es. ¿Algo más ahí? Por eso es el propósito, es una determinación de la voluntad en orden, o sea, con una estructura. Entonces, mucho hemos hablado que la voluntad y la disciplina son dos elementos muy importantes. Y le comentaba yo de una imagen que decía que cuando la motivación, por ejemplo, no te puede sostener o no te saca adelante,
pues justamente la voluntad y el coraje del corazón son los que te sacan a flote, ¿no? O sea, te levantan de ahí y te hacen continuar. Entonces, la motivación es fácil de que se decaiga, pero cuando esta energía que viene del corazón, ese amor que viene del corazón, es una frecuencia que se llama amor, o sea, a-mor, eso lo aprendí con maestros de meditación, es una energía muy fuerte porque es un shot de energía que no es como externo, este viene de interno. Entonces muchas veces cuando yo estoy así atravesando en meditaciones ciertas situaciones muy pesadas mentalmente, yo lo que le comando al cuerpo es decirle, cuerpo, enciende mi glándula pineal, pituitaria y corazón. Entonces se hace una triangulación porque surge esta energía de amor, ¿sí? Entonces tiene una vibración mucho más amplia y viene este shot de energía, pero desde el corazón, desde el interior. Entonces, ¿para qué? Para ir a un fin y más allá de un fin, a una meta importante. Y para esto, lo que es darles, esto nos sirve para darle sentido a nuestra vida. Se convierte en una brújula, porque las motivaciones son importantes. Sin embargo, como sabemos que se pueden estar moviendo como la brújula, ¿no? Que de repente si nos volteamos, pues ya no nos marcó el norte, ¿no? Entonces nos está diciendo, estás volteando para el este o para el sur. Es más o menos así. Es importante la motivación o esas brújulas. Y las acciones con base a nuestras decisiones, porque las decisiones son estas responsabilidades que vamos a tomar, ¿sí? Para estas acciones que vamos a ejecutar. ¿Por qué? Porque este va a ser el coraje del corazón, o sea, voy a implicar tiempo, esfuerzo, dinero u otro tipo de recursos, ¿sí? Y no van a ser de por vida, es mientras el proceso de lo que quiero se da. Y muchas veces esta ley universal de los procesos nos la queremos brincar, o sea, es como, a ver, universo, te la pedí para ayer, ¿no? Y, o sea, no es por presionarte, pero ya lo tienes, no, o sea, necesitas darle ese tiempo, ¿sí? Para que se haga. Y esto justamente es mi razón de ser, ¿sí? Y esa es la parte la que mucha gente está desconectada. Y lo primero que dicen, no, pues yo no pedí nacer. O sea, mis papás responsabilizamos a papá y a mamá cuando en realidad es un acuerdo álmico que no te acuerdas tú, pero no estás aquí por casualidad, ¿no? Entonces, incluso, pues podemos decir que hasta los abortados, o sea, el tiempo que duraron en el vientre de mamá, pero ese es el tiempo que habían pactado y después vuelven, ¿sí? Entonces, es parte de la vida en esta encarnación, ¿no? El proceso de cómo vamos relacionándonos, ¿sí? Con nuestros propósitos de vida y cómo los vamos descubriendo. Pero si nos quedamos solo con los destinos preestablecidos, pues el propósito nunca lo conocemos, ¿verdad? Ok, bueno, en resumen, el destino es como los objetivos y los propósitos son como las metas, ¿no? Así es. Bueno, seguimos con ahora, ¿cómo le hacemos para saber cuál es ese destino, tu propósito en la vida? ¿Cómo puedes descubrir hacia dónde estás llamado a hacer fuera de todo lo que ya dijimos, todo el ruido de creencias, heridas, traumas, emociones no sanadas, mandatos, lealtades? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo? Hay muchas formas, no hay una receta tal cual, pero vamos a comentar algunos pequeños tips y luego a entrar más a detalle en cada uno de esos. Una es los talentos, en qué eres bueno. Muchas veces traemos el tatuaje aquí Bueno, antes de entrar así uno por uno. Ajá. Una son observar nuestras capacidades, nuestras habilidades y nuestro potencial. Y entre ellos están pues, los talentos, qué herramientas tenemos, nuestras habilidades, qué nos mueve, o sea, la pasión, qué nos apasiona hacer, ¿no?
decía en videos anteriores, ser explorador de tu vida, ¿no? Para explorar tienes que saber qué andas buscando, ¿verdad? Entonces... Y ser encontrador también, porque luego podemos buscar, pero nunca... Y nomás andamos mirando y de metiches, pero en realidad no Pues estamos... es cuando, como dices, cuando se enamoran del proceso, ¿verdad? Ajá. Sí, se enamoran de los procesos, en este caso los tipos de herramientas Porque terapéuticas. una vez que encuentras ese propósito, ese destino, esa pasión que te mueve, implica un compromiso. ¿Qué es el compromiso? Pues es una responsabilidad conscientemente adquirida, que incluso es para trabajar en ti mismo, pero hay gente que le saca la vuelta incluso a ese tipo de compromisos, ¿verdad? Sí. Entonces nomás le va a estar dando vueltas ahí. Un comentario nada más antes. Esta semana, en días pasados, un amigo que es psicólogo posteaba que las personas que se dedican a la psicoterapia, no a la terapia psicológica, que es un término distinto para ellos, sino como a la psicoterapia, que donde se refería a donde utilizan herramientas holísticas, ¿no? Como estas que hemos mencionado, y se las ofrecen a las personas como una receta mágica donde hipnotízame y quítame o bórrame, pero el comentario era como demeritando, ¿no? Que no funcionan. Y no es que no funcionen. Es que eso es lo que pasa, es el resultado de la gente que las lleva a esos extremos, genera ese tipo de la desconfianza, de estigmatismo hacia las herramientas holísticas. Y que otra vez, la ley universal de los procesos te la quieres brincar, o sea, quieres acortar el tiempo. Cuando lo hemos dicho repetidamente, el desmadre de tu vida no se hizo en un día. Entonces, en un día que tú vayas a una sesión de terapia no se va a acabar. Y desde otra pregunta, ¿cuánto cuesta? Dice que Netflix es caro. Que dice, ¿ir a terapia es caro? Sí, sí es caro. Y es igual de caro que lo que pagas de Netflix, de ir a un Starbucks o de así, de varias cosas muy, o sea, superficiales, ¿no? Y entonces dice, pero es todavía mucho más caro no invertir en ti, o sea, vivir herido, vivir resentido, vivir en situaciones caóticas todo el tiempo, ¿no? Entonces, vivir al límite, justamente. Entonces, por eso mucha gente no quiere invertir en su salud mental. Hablando de octubre, que es precisamente este mes donde se promociona la salud mental, este autocuidado de tu psique. Entonces, eso es lo que ha hecho el romantizar los procesos, estas promesas de que sí, yo te muevo y todo, y sí funciona. El ofrecer herramientas holísticas como si fuera un mostrador. Sí, o sea, ¿sabes lo que tengo? ¿Sabes qué ocupo de todas esas herramientas? ¿Verdad? Si ni siquiera yo sé. Por eso, o sea, sí está bien, o sea, primero tener el diagnóstico de decir, oye, lo que tú ocupas es esto. Pero también... Necesitas psicoanálisis, necesitas tanatología, necesitas, ¿no? Necesitas ir a que te den una barrida, o sea, necesitas, no sabes que si tú sí tienes un problema en el cerebro que te hace, te produce esos choques, ¿no? Eléctricos, y te atiendes por la parte médica. Pero no no, pues déjame, te hago la terapia, te sientes mejor, bye. Te veo el mes que entra, ¿no? O sea, las personas que lucran con este tipo de cosas, por eso esa exageración, esa manera tan mágica de verlo de forma exagerada, precisamente genera estas creencias por el lado científico o médico, y rechazan la efectividad de este tipo de herramientas holísticas, ¿no? Claro, y cuando ya te llegó a nivel físico, claro que tienes que atenderte, tienes que ir a un médico, a que te haga un diagnóstico, que te dé un tratamiento incluso,
pero también está la otra parte donde tienes que atender tu parte de corresponsabilidad de las causas que te provocan. Sí, o sea, ¿qué te llevó? ¿Qué situaciones te llevaron ahí? Entonces, precisamente, el ver este tipo de cosas, ¿no? Que no hemos conectado con nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras virtudes, o sea, que nos tiene alejado de eso y que nos posicionó en una realidad que no nos gusta, pero tampoco nos movemos y incluso la convertimos en una zona de confort, ¿no? Aunque esté de la chingada, pero no queremos salirnos de eso conocido, porque nos da miedo lo desconocido. Entonces, pues, justamente esto, el hablar de cada una de estas cosas, nos lleva a que tenemos que conocernos primero, es decir, despegarnos del juicio incluso de nuestros propios papás, porque nuestros propios papás nos pusieron etiquetas a ciertas edades. Una de dos, o te pusieron una etiqueta de donde prácticamente te denigraban, porque te decían, eres un pendejo, eres un tonto, no sirves para nada, quítate, no sabes hacerlo, o ay, eres bien lento, nosotros etcétera. somos pobres. Sí. Nosotros no podemos aspirar a eso. Ajá. Nosotros... Y esas son limitantes. O está el otro extremo donde, no, eres un campeón, o eres una hermosa, tú te mereces. O sea, nos vamos al extremo completamente, pero bien drástico. Entonces, es el campeón de los pendejos. Ese es el problema, que cuando se enfrentan a la realidad, pues no es lo que eso dice. Entonces, quitar estas etiquetas... No tienen esa resistencia a la frustración, ¿verdad? Sí, porque no es la voz de mamá o papá la que te los van a estar diciendo todo el tiempo. O sea, te atienes a que es una voz externa que no conoces y te pega. Entonces es un shot de realidad que no esperabas y que no estabas listo para ello. Entonces, todo eso te aleja de los talentos, de conocer para qué eres bueno. Todo el mundo puede triunfar. Esa disposición la tenemos. Incluso gente que no es talentosa llega a triunfar, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no vemos, no sé, a lo mejor a un artista que no es tan talentoso y triunfa? ¿Cuántas veces no vemos a lo mejor a algún deportista que no es tan bueno y triunfa? Una es porque está conectado, ¿no? Y otra es porque tiene esa tenacidad, disciplina, o sea, todas las capacidades de desarrollo humano que existen, y no está movido por ninguna creencia ni está atado por ninguna lealtad, ¿verdad? Muy bien. Ya dijimos que estamos bien mal y luego vimos más o menos cuáles son los enfoques como para que podemos desarrollar, para observar, para poder desarrollar nuestro destino, pero ahora, ¿cómo le hacemos para poder visualizar cuál es nuestro destino? ¿Para qué estamos llamados a hacer o hacer? ¿Hacer o ser? El primero que yo diría, no sé tú cómo lo veas, y a veces se lo comparto a Alicia, es soñar tu mundo. Y le decía hace rato, o sea, a lo mejor yo soy el menos indicado para decirlo porque yo soy el más calculador de los dos, el más estructurado, cuadrado, si me quieren decir así. Entonces, o sea, como decir así como que sueña tu mundo, pues sí, o sea, es, a ver, o sea, ¿cómo me imagino a mis 60 años, a mis 50 años? ¿Qué habré querido haber hecho? ¿Sí? Y con la libertad de ponerte en ese escenario. ¿Por qué? Porque se supone que ya nos quitamos esas anclas que nos tenían atados al pasado, a nuestras heridas, a nuestras creencias, a todos esos traumas y emociones no sanados. Se supone que, bueno, ya no las estamos quitando. Ahora sí, vamos a poder ver ese escenario en adelante o en el futuro, como lo queramos llamar, y sin miedos, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que no suceda. Que no suceda,
que no lo logres, pero el haberlo intentado tiene ese disfrute y esa plenitud de estar trabajando en eso, ¿verdad? Y bueno, es muy importante para este tipo de iluminación, de estar proyectándote o manifestando ese futuro que se desea, es que tengamos la claridad y esa lucidez que decíamos en el programa anterior, de desintoxicarnos, de estar muy lúcidos a través de nuestra alimentación, de nuestra, a mí no me gusta llamarle paz mental, pero sí esa sensatez, esa tranquilidad, ese quitarnos miedos para poder precisamente manifestarnos en un futuro, ¿no? Sin esas vertientes de toxicidad que a veces traemos en la cabeza, sin todo eso, ¿no? Sin la proyección y sin esa ola de información que nos bombardean todos los días con las redes sociales, el internet, la televisión. Hay un chorro de movimientos que nos empujan hasta cierto, ¿no? O sea, tú no sabes que no quieres lo que quieres. Entonces, por eso necesitamos esa claridad y esa lucidez para saber observarnos. Muchos a eso le llamamos conciencia, uh-huh. De entrar a una conciencia superior de poder observarnos a uno mismo, ¿no? Más bien, como dicen ahora, hoy en día, despertar, porque está dormida la conciencia. La conciencia ahí está, nomás que está dormida. ¿Y qué la adormece? Pues justamente las heridas no sanadas, ¿sí? Y otro factor muy importante, esta claridad la vas a obtener identificando tus creencias limitantes, porque justamente esto es lo que te va a permitir medir de este soñar tu mundo, donde te ves a ciertos años o cierto tiempo, esa distancia que te separa de eso está lleno el camino de ciertas creencias o ciertos obstáculos que no te has cachado y no te has puesto a verlos desde otra perspectiva, ¿sí? Que estás cumpliendo sueños de tus papás o de tus hermanos o de tu novio o de tus amigos. O sea, estás yendo a todos lados menos a donde tú quisieras, ¿sí? Entonces, el darte cuenta de estas limitantes o creencias limitantes te va a permitir medir eso. Cómo vas acortando y estrechando el que ese sueño, ese mundo soñado se vuelva una realidad, se materialice. Así es. Lo bajes acá del quantum. Entonces, muchas personas no logran ver eso. Lo que hacen es deslindar responsabilidades. Es que mi esposo, es que mi mamá. O vas con un tercero a que te diga, ¿no? Y pon tú que sí, que si vas con alguien que te lee las cartas o la mano, el café, te tira runas, te tira los huesitos, cualquier oráculo que sea para ver el futuro. Pon tú que sí lo que te diga es verdad, pero es que volvemos a insistir. Depositas la responsabilidad en un tercero. Y la llave la estás abriendo tú, o sea, tú les estás dando ese poder de entrar en tu campo energético, áurico, para que hagan todo un caos, te muevan como ellos quieren, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos trabajos de brujería existen. En alguna ocasión una de mis hermanas me platicaba de una compañera de trabajo que, o sea, llegó al grado porque unas vecinas que les gustaba andar con esos trabajitos de brujería, a una de ellas les gustó el esposo de esta muchacha que ya estaba casada y tenían familia. Entonces les empezaron a pasar cosa tras cosa tras cosa de desgracia y les dejaban trabajos ahí en la puerta y demás. Por eso digo, pon tú que sí existe, sí es. Pero cuanto más crédito le daban, cuanto más atención le prestaban a estas mujeres, era como estar abriéndoles el campo, o sea, su propio campo áurico. Entonces esta energía densa entró y se hizo una realidad. Mi maestra nos decía, cuando tú empiezas a darte cuenta de esto, claro que va a haber gente que no le agrade tu brillo, que no le agrade lo que estás haciendo ahora. Por ejemplo, lo que les platicaba la semana pasada. Ajá, entonces dice, ¿qué tienes que estar así hacer en esos casos? No es ir a mandarles a hacer otro trabajo de brujería, no, es gancharte en ese karma. Dice, más bien lo que tienes que hacer es estar fuerte, neutral y equilibrado,
¿Por qué? Porque tantito tú te descuides, eso te está esperando a la vuelta de la esquina o afuera de tu casa para poder entrar, ¿sí? Entonces, todos estos movimientos nos dan claridad. Me preguntaba hace rato una persona, ¿no? ¿Qué rituales iba a hacer con esto del próximo eclipse, ¿no? Entonces yo me quedé así como yo, pues no, ningún ritual, o sea, en realidad nada. Entonces yo comentaba con Jorge que yo lo que hago ahora con estos movimientos, o sea, que sí son reales, o sea, sí existen, sí se dan. Sin embargo, en lo que yo me hago cargo, porque aparte tengo que atender también mi vida urbana, ¿sí? O sea, mis cosas del trabajo, de la casa y demás. O sea, yo lo que estoy es atenta. O sea, decir, ok, a veces me estoy irritando, me estoy frustrando, me estoy sintiendo triste. O sea, ¿qué me está pasando y de dónde viene? Y te abres a las posibilidades. Claro, a las posibilidades y enalteces tu poder intuitivo para poderlas observar, ¿verdad? Esas oportunidades. Ajá. Pero bueno, te y luego cargo. Ya dijimos soñar tu mundo, antes de que nos desviemos más. Uh-huh. Soñar tu mundo y la pregunta existencial que, bueno, al menos a mí me enseñaron para cuando empiezas a definir tu presente, a bajar, como decía Alicia, o sea, en este plano, a ver, determina tus condiciones, ¿no? Definir tus condiciones es preguntarte, bueno, ¿quién soy? Pregúntatelo y ponte a meditar en eso. Y vas a ver que se batalla en contestar, ¿verdad? Porque debes de contestar primero, o sea, ¿qué eres? ¿Eres una persona, un humano, un ser? ¿Verdad? No cómo te llamas, no a qué te dedicas, no. ¿Qué eres? ¿Qué buscas? Y con eso empiezan a llegar. Cuando se lo preguntas tú a tu cuerpo, o al menos a este que está manifestado en este plano, empiezan a llegar algunas respuestas. Entonces reflexiona qué no eres, qué no tienes, qué sí tienes, para qué sí eres bueno, para qué eres malo, en qué condiciones naciste, ¿verdad? ¿Por qué? Y lo aceptas, ¿verdad? O sea, aceptar aceptar tu presente no es para mediocremente pues decir, no, pues es lo que me tocó, así nací, ni modo, ¿no? No, es para que a partir de ahí tú digas, ok, esto no lo tengo, no soy bueno para esto, pero esto sí lo tengo 2 manos, tengo dos piernas, hay gente que no las tiene, ¿verdad? Tengo 30 años, bueno, yo tengo más, pues un ejemplo, ¿no? Porque hay gente que a los 24, 25 años está deprimida, o incluso más jóvenes. Oye, o sea, obsérvate, tienes juventud, ¿no? Hay gente que ha logrado cosas hasta los 60 años, que han logrado terminar carreras profesionales, que han logrado, no sé, lo que se han propuesto ya a los 50, 60 años, ¿no? Entonces, defines tu presente para, con objetividad, decir, por aquí, con esto cuento para aventurarme en esa exploración, ¿verdad? En ese camino. Y sabes con lo que no cuentas. ¿Verdad? ¿Decías actualizar los sueños anteriores? Rescatables. Es que a lo largo de nuestra vida hemos venido de alguna manera soñando nuestro mundo ideal, ¿no? O idealizándolo. Sin embargo, pues conforme fuimos creciendo, hay sueños que se quedaron ahí en el tintero, ¿no? Y otros por ahí arrumbados en el cajón. Pasa cierto tiempo, cierta etapa de nuestra vida y queremos volver a decir, a ver, déjalo saco del cajón y déjame checo para irlos a cumplir, ¿no? Entonces, pues ciertamente hay cosas en las que pues los pensaste cuando tenías 15 años, güey, pero ya tienes 45. Entonces, pues es como que ya a lo mejor lo que querías en ese tiempo ya ni siquiera existe, ya no es vigente, o sea, ya no hay ni siquiera con qué, o sea, no hay los objetos si es que se ocupan objetos,
¿no? Ujú. Entonces tienes que ser realista ahí en ese sentido de decir, a ver, bueno, ya está muerto, o sea, esto ya lo saco de mi realidad, mi realidad me refiero a tu psique, que ya no hagan espacio. Y entonces te quedas con los que puedes actualizar, es decir, rediseñarlos, o sea, reescribirlos, pero para este tiempo presente, para la etapa en la que estás viviendo, en el mundo actual que estás incluso parado, porque es imposible que tú quieras vivir en otra, pues en otra época, ¿verdad? Lo que le decía Alice es tener cuidado en no te traigas cosas del pasado. O sea, se supone que ya platicamos de las heridas y que las hemos estado curando, si han estado siguiendo los programas. Entonces, ten cuidado con eso. O sea, no te traigas esas frustraciones, precisamente por los sueños no cumplidos, a una realidad, que ya lo decía bien Alicia, a una realidad actual, que a final de cuentas es el resultado de no haber hecho este proceso en el pasado, ¿verdad? O sea, ahorita estás viviendo las consecuencias de tu yo de hace 10, 15 años. Entonces, por eso yo decía, pues, o sea, sí observar los sueños rescatables, pero sé muy cuidadoso en decir, ¿sabes qué? Esto sí, no, esto era basura. Y ya ni siquiera considerar, es decir, soñar porque realmente ni lo querías. O sea, porque estabas conducido por lo que ya hemos venido diciendo. Sí, eran necesidades de otras personas, ni siquiera tuyas. Exactamente. Entonces, pero observa los aprendizajes. Sí, ¿sabes claro. qué? Intenté esto, la cagué en esto, fallé por esto. Los aprendizajes, no en sí ese propósito que no se cumplió. Porque también hay razones para las cuales las cuales no se cumplieron. Y también le decía a Alicia, la mayoría de los sueños o propósitos de mucha de la gente no se cumplen porque no los intentan. O sea, ni siquiera hicieron ese intento, y eso es por miedos. Por miedos a heridas, a lo que ya hemos venido diciendo. Entonces, es muy importante que también los miedos los vayamos despachando a bien lejos, ¿verdad? Sí, porque son a veces, hay que reflexionarlos, o sea, a veces son miedos irracionales, miedos que ya en algún momento habíamos dicho ni siquiera son nuestros, o sea, nos los pasaron, nos los heredaron, los fuimos aprendiendo, y entonces esto solamente nos fue bloqueando y boicoteando el avanzar en el tomar decisiones o las acciones, ¿no? Hay la película de Si yo tuviera 30, donde Jenna, por un deseo, ¿no? Vuelve, de sus 13 años brinca a los 30. Entonces, claro, se transforma en una mujer de un cuerpo de 30 años, pero la mentalidad de un adolescente. Entonces, la realidad que empieza a darse cuenta que vive su yo del futuro de 30 años no tiene nada que ver con la inocencia y la ingenuidad que ella tenía. Entonces se dio cuenta que el propósito que ella manifestaba de quiero ser próspera, coqueta, próspera y no sé qué más decía, pues sí, pero la convirtió en una persona, pues, como dirían en el pasado, ¿no? De cascos ligeros, o sea, sin escrúpulos, o sea, siendo muy desleal en el trabajo, o sea, me explico. Entonces es una realidad. Por eso siempre tienes que estar acompañado de ti. Entonces cuando se da cuenta de la clase de persona en la que se convirtió, claro que se decepcionó y se desilusionó y quería volver al pasado. Entonces, bueno, pudo regresar a su realidad, donde estaba su mente realmente, y entonces cambia la historia, el destino, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejemplos donde nos aferramos a cosas que realmente no nos contribuyen, porque si por algo no se están cumpliendo, es porque no está haciendo un propósito mayor. Entonces tu espíritu te está diciendo, güey, por ahí no, güey, eso no, amiga, date cuenta, ¿no? Esas vocecitas que luego llegan, pero pues nosotros somos bien tercos. Entonces, esto nos lleva precisamente a estar
pensando en nuestras nuevas ediciones. Algo que yo no entendía, ¿cómo era esto? Hasta el año antepasado lo entendí. ¿Cómo me voy actualizando cada año? Mucha gente tiene miedo al cambio porque dice, no, es que si yo cambio, pierdo mi esencia y dejo de ser yo. No, no dejas de ser tú, la esencia no cambia. Pero que si puedes actualizar, pues todas esas cosas que no te sirven, todas esas cosas que no te sumen, la que tú mismo te metes el pie, ¿no? Entonces, el hacer una nueva edición de ti o una versión de ti es hacer estas reflexiones ya que faltan 3 meses para que se acabe el año. Es ir pensando, a ver, de todos los meses anteriores desde enero, ¿qué cumplí de lo que dije que quería hacer? ¿Qué me funcionó de mis actitudes? ¿Cuáles son las que me contribuyeron? Y de las que no me contribuyeron, ¿cómo lo voy a hacer? Esta semana platicaba con mis alumnos de prepa y estaba hablándoles de eso, ¿verdad? Yo, una de las cosas que hago es, yo ya no me pongo como meta bajar de peso, ni estar haciendo esas cosas, no, o sea, yo me fijo metas más reales, cosas más inmediatas que sé que sí voy a cumplir, ¿no? Y parte de eso, pues obviamente es hacer esta edición de mí misma, de mi 2000 ahora 24, o sea, ya estoy pensando en eso porque volteo a ver un planeador que yo hago de mi 2023 y me doy cuenta que hay muchas cosas que se cumplieron, otras cosas que no se alcanzaron, pero porque todavía hay cosas que están ahí ocultas por debajo que necesito yo de alguna manera, o sea, y le he estado todavía trabajando, ¿no? Entonces es muy importante esta cuestión de saber quién soy, ¿no? Uh-huh. Ay, me asustó que dije eso. Entonces, pues bueno, ¿qué sigue yo? Pues bueno, algo muy práctico de ya todo lo que comentamos. Pues si quieres apagar Sí. la cafetera. Un ejercicio muy práctico ya después de que le dimos una revisada a todas estas cuestiones mentales de la psique, de las heridas, de definir un propósito. Podemos agarrar papel y lápiz o si tienes ahí un espacio en tu jardín, en tu cochera donde puedas rayar la idea es manifestarlo. Para que materializar es hacia dónde voy. Que te observes. Ya dijimos que hay que incrementar esa capacidad de autoobservación, ver hacia dónde estás dirigido, hacia qué destino ahorita estás dirigido. Y compáralo contra ese destino que acabas de descubrir, ¿no? O que vas a descubrir si apenas vas a realizar estas observaciones, esta manifestación de ti en el futuro. Observa esa diferencia. Entonces, para cerrar ese gap entre hacia dónde vas, ya dijimos que a veces vamos bien enreatados hacia un destino, ¿no? Y nos vamos a dar en la madre. Pero yo quiero ir acá. Entonces, esa diferencia, ¿no? De este destino a propósitos superiores, a donde sí mi ser quiere estar o estoy llamado a ser en esta vida, esa diferencia vamos a observar. ¿Qué se necesita para apalancarnos, ¿no? Y cambiar ese rumbo? Pero materializarlo realmente, ¿verdad? ¿Sabes qué? Necesito estudiar inglés, no sé, o sea, cosas más prácticas. ¿Sabes qué? Necesito mejorar el tema de mi disciplina porque me cuesta mucho trabajo esto. Necesito dejar mi trabajo actual. No sé, a lo mejor estás llamado a ser decía ahorita, a lo mejor un sanador, un médico, un psicólogo, un terapeuta, o a ser maestro, y te estás dedicando a algo completamente diferente. O sea, es que necesito dejar mi trabajo, o primero prepararte en el otro aspecto y luego, ¿no? O sea, son decisiones muy difíciles, ¿no? Y no te vamos a decir que es fácil, es complicado. O sea, mucho va a tener que ser toma de decisiones muy, muy drásticas, difíciles,
Por eso es la importancia de que sea con mucha claridad la observación. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, haces enuncias las decisiones que tienes que tomar, los aspectos en los que tienes que preparar, los aspectos que tienes que mejorar, de disciplina, de capacidades, de talentos no tanto, porque ya dijimos que vas a utilizar los que ya tienes. ¿Sí? Y lo hace el enunciado, ¿para qué? Contestas ¿para qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? La pregunta ¿por qué? Tiene que ver con el pasado, con esas creencias. ¿Sí? ¿Sabes qué? Realmente yo me visualizo siendo un gran profesionista. La pregunta ¿por qué? Tiene que ver con el pasado. ¿Por qué quiero hacerlo? ¿Por qué me están haciendo hacerlo? Y el para qué es mirando hacia el futuro. Es una construcción Para de tu futuro. Quiero ser próspero, quiero que mi familia sea próspera. Para obtener ayudar a las personas. Para esto. Nos empezamos a visualizar también ya en el futuro. Ahora, te vas a preguntar, ¿estoy dispuesto a afrontar los retos y dificultades que implican los que acabamos de enunciar? Contéstatelo muy, ¿cómo decirlo? Desde tu interior. Nadie te lo está exigiendo, nadie te lo está imponiendo que lo hagas. Esto es tuyo. ¿Sabes qué? Sí. No. O no a tal grado. Acotas los alcances. Pero esto ayuda a estar materializando nuestros propósitos. Lo que digas que sí puedes y que estás dispuesto a hacerlo, ya es cierta, Alice. Enciende tu fuego interior, tu poder interior. Por eso cuando alguien anda con todo, le dicen, anda on fire, anda encendido. Es eso, o sea, y muchos le llamarán motivación, pero no, la motivación es extrínseca, generalmente. Pero cuando es de dentro es sobre la chingada, y decía mi amigo Javier Villa. Cuando te propongas ya algo bien pensado, por eso estas preguntas son esa especie de filtro, porque ya lo estás determinando tú, contigo y para ti. Es un compromiso contigo. Ahora sí, sobre la chingada, ¿verdad? Decía, salga el sol por donde salga. Sí. O sea, ¿qué quiere decir? Estén las condiciones materiales, físicas, climáticas como estén, tú ya tienes bien definido qué es lo que quieres y qué es lo que estás dispuesto a hacer. Pero ya lo empezaste a materializar. Después de este ejercicio, hay que quitarnos esas creencias todavía limitantes que nos puedan quedar. Y hay que enunciarlas, ¿verdad? O sea, obsérvate aquellas cosas que has querido hacer y no has podido por alguna creencia limitante. No he podido aprender a tocar la guitarra porque no tengo tiempo. No he podido viajar porque no he tenido dinero. Porque los niños están muy pequeños. Porque lo que sea. No puedo ser feliz porque no tengo una pareja. Uh-huh. No puedo ser feliz porque tengo muchas deudas. O voy a ser feliz hasta que me tenga muchos recursos, hasta que sea millonario. Esas son creencias limitantes. Enúncialas. Una vez que tengas todo aquello que te ha impedido lograr algo en algún momento, o que incluso para el futuro dices, oye, con esto no voy a poder. Identifícalo si es una creencia limitante y bórrala. Y si puedes, arranca la hoja y quémala, pero lo vas a hacer a conciencia de que esas creencias ya no están. Bueno, ese es un ejercicio muy práctico porque también eso te ayuda a observarte. ¿Verdad? O sea, observas tu determinación, observas la claridad con la que piensas y materializas, ¿verdad? Y justamente este ejercicio va a ir haciendo más corta la distancia entre ese mundo soñado
y dónde estás parado ahorita, la realidad actual. Entonces se va a ir acortando, y yo me pongo otra vez de testimonio, cuando me hago güey, negando algo que me están pregunte y pregunte. Por ejemplo, cuando te dicen, ¿estás bien? O ¿qué onda con esto, lo otro? No, que sí, que la madre... Y no me salen las cosas, es porque yo estoy negando la verdad de mi realidad. Cuando ya finalmente admito, ¿sabes qué? Esto no me gusta, esto me está dando miedo, esto me hace sentir incómoda, o sea, lo que sea que esté sucediendo, es cuando, ¡pum!, haz de cuenta que yo al momento de admitir lo que está pasando en mi interior, haz de cuenta que se suelta esas interferencias en el camino de para donde sí quiero ir. Y entonces ya me voy con más seguridad, con más confianza para donde sí quiero. Entonces ya no me cuesta decir, ¿sabes qué? Eso no era. Ya no me pesaba ya no me pesa decir no o decir sí, porque eso era algo lo que antes mucho me frenaba. Entonces, con este ejercicio también enalteces tu poder, ¿no? Porque ya decía ahorita que les platicaba de soñar tu mundo, ¿verdad? Que se escucha así como que muy, muy fumado, muy mágico, pero esta es la otra parte, digámoslo, pues no racional, pero más práctica, ¿verdad? Donde hay estructuras las cosas, haces un plan y lo sigues, ¿verdad? O sea, le pones herramientas de trabajo a tus sueños. ¿Verdad? Muy bien. ¿Algo más? Pues no, nada más esto de... Todos pueden triunfar. Tenemos, ahorita en este tiempo, tenemos las mismas posibilidades. Sí, admitimos que en el pasado las limitantes en condiciones ahí, eran distintas, ¿no? Ahí asterisco, claro que ya decíamos, o sea, si tus circunstancias no son las mismas, obviamente, que alguien que tiene un apellido de abolengo, que alguien que tiene circunstancias, recursos, obviamente contra eso no puedes competir, ¿verdad? Eso no está en tus manos, está en tus manos lo que tú puedes hacer, y obviamente a esa persona pues, le va a costar menos trabajo lograr lo que va a lograr, y puede lograr, no sé, exponencialmente más a lo mejor que uno que tiene o que tuvo más limitaciones, ¿verdad? Eso es normal, o sea, no te estamos diciendo que todos a la par podemos, pues no, o sea, hay una realidad que para eso mencionamos el paso de acepta tu realidad. ¿Con qué cuento? ¿Con qué no cuento? ¿Qué talentos sí tengo? ¿Qué talentos no tengo? ¿Qué capacidades? ¿Qué nivel de disciplina tengo? ¿Qué nivel de... ¿Me explico? Fíjate, esta semana hablábamos de los representantes de las artes plásticas en mexicanos, y hay una artista plástica que se llama María Izquierdo. Es un nombre poco conocido, incluso en los libros de educación básica, porque normalmente te mencionan a Frida Kahlo, ¿no? Como mujer. De los hombres, pues está Diego Rivera, David Alfaro, etcétera. Entonces, a María Izquierdo, estos tres muralistas principales la bloquearon. Entonces yo les reflexionaba a los alumnos, ¿no? Ella, como si era muralista y traía sus propias ondas, a ella la bloquearon de poder exponer. A Frida Kahlo no, porque Frida Kahlo no era muralista. Y aparte pues tenía este ejemplo de estas condiciones favorables o más destacables, pues era esposa de Diego Rivera. Entonces Frida para ellos no representaba un reto, un peligro a su virilidad, a su ego artístico, ¿no? Pero María Izquierdo sí. Le digo yo a los chicos, lo que ellos no se dieron cuenta fue el grandísimo favor que le hicieron, porque dice ella, bueno, dijo en su momento, no me dejaron exponer en México, pues me voy al extranjero.
Entonces es una artista plástica que en el extranjero se hizo muy famosa, no se diga en Nueva York. Entonces que en aquel tiempo, ¿no? Pues era, llegar a Nueva York era, Sí, pues, o sea, el top. aprovechas las circunstancias incluso aunque no son Exactamente. favorables, ¿verdad? Porque no te ganchas desde ahí. Entonces imagínate que ella hubiera sido de las que se hubiera quedado en el Ajá. drama de no, es que los machos, no, o sea, vio la posibilidad de, bueno, no se puede aquí porque estos güeyes ya me bloquearon, entonces pues me voy para otro lado, donde fue mucho mejor, ¿no? La experiencia para ella. Y por eso es que, pues bueno, se rescatan, ¿no? Al menos en preparatoria este tipo de nombres que en primaria o en secundaria no se ven. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? De estas condiciones como pareciera ser lo más desfavorable, pero cuando tienes la firme convicción de lo que sí quieres para ti, de este mundo soñado, o sea, de ahí te agarras y no hay quien te detenga. Te puedes como el avión, ¿no? Tienes un destino. Sin embargo, el avión no va recto. Se está desviando constantemente, pero al final de cuentas llega. Y es válido salirte tantito, desviarte, porque son los obstáculos. Entonces tienes que redirigirte una vez que te desviaste para poder continuar. Y esto no es otra cosa que saber afrontar los obstáculos. Hay una analogía muy bonita que escuchamos ayer o antier, no me acuerdo, con el, es guitarrista del grupo Avalanche. ¿Me dices otra vez el nombre? Porque se me... Alberto Rionda. Alberto Rionda. El grupo de heavy metal de Avalanche. español. Él compartía, porque él estudió Cábala, entonces él compartía una analogía que uno de sus maestros de Cábala le compartió, que es un barco en el océano, ¿no? O sea, el barco es como el cuerpo físico, ¿sí? Y el timón pudiéramos decir que es la mente, pero el capitán es la conciencia, ¿no? Entonces le platicábamos a nuestra hija. Y el corazón. Le platicábamos a nuestra hija de una situación que ella estaba experimentando. Entonces ella decía, pero es que entonces ¿quién va a dirigir el barco? Si el timón es la mente. Le digo, la conciencia, porque la conciencia es la que va a dirigir a la razón, ¿no? Entonces se quedó así como que, ¡oh, sí es cierto! Dice, entonces, ¿quiénes serían los marineros? Le digo, pues vamos a decir que son las emociones, ¿no? Y entonces las condiciones en el océano, todas las mareas, todos los huracanes, tornados, etcétera, todos estos que se viven en mar abierto, pues son condiciones ajenas a ti. Pero entonces, ¿tú cómo vas a navegar en eso? ¿Cómo te vas a conducir? Bueno, tienes que saber cómo mover el barco, ¿sí? Para que no te arrastre. Para aprovechar que no el viento, no que te lleve, ¿verdad? Exactamente. Así y tienes es. En el barco herramientas, ¿sí? Entonces, estos son, digamos, en la analogía, tus talentos, tus habilidades, tus propias herramientas, ¿no? Físicas o cuánticas, como tú las quieras, ¿no? Y ahora sí, ves tierra a la vista y vas para allá, ¿no? Allá. Entonces, no te quedas yéndote. Y bueno, y terminando con esa analogía, yo iba a decir eso precisamente. De las circunstancias que te vas a topar en el camino. Ya dijimos, esas circunstancias favorables o no favorables existen. ¿Cómo las vas a afrontar? Desde la frustración, el enojo, desde la queja, como habíamos dicho, ¿no? El victimismo, o la vas a frustrar con optimismo, con valentía, con alegría, ¿no? Con empatía contigo mismo. Buscando tu desarrollo humano. ¿Cuál de los dos caminos es más benevolente? ¿Cuál es más pleno? Obviamente el bondadoso, ¿verdad? Entonces, ándate con la vida con confianza, ándate por la vida con optimismo, ¿verdad? A mí por eso me gusta mucho la canción de Caloncho, Optimista. Está chida, o sea, ¿no? Sé feliz con lo que tienes, o sea, despiertas un día, pues, que a toda madre. Y estás trabajando en las cosas que realmente te importan, qué chingón. O sea, no tienes que esperarte hasta finalizar para ser feliz. Para sentirte pleno, para sentirte completo. Mucha gente se siente por eso fragmentado, porque no se sienten completos. Entonces, hay dos formas de
de ver las cosas. Y no estamos diciendo que te hagas pendejo con las maldades o las situaciones pues, malas que existen en la vida. Existen, ¿verdad? Lo importante es cómo las vas a abordar. Sí, o sea, poner los límites, ponerte los límites también a ti, eso es bien importante. Entonces, es todo una decisión. Bueno, hasta aquí mi reporte, Joaquín. O como decía el meme, ¿verdad? Sí. Bueno, es un tema también amplio. También, pues, si tienen alguna duda, comentario, escríbanos, no nos escriben. Entonces, creemos que todo queda muy claro. O también, si algo, oye, pues quieren agregar, o ¿verdad? No, ya hemos dicho siempre, ¿verdad? Son puntos de vista de lo que nosotros hemos aprendido, hemos visto, hemos puesto en práctica. Habrá otras cosas que también funcionan, o a lo mejor otras que dices, oye, no, pues eso no estoy de acuerdo, pero bueno, experimenten y nos platican cómo les va. Así es, ahí tienen otro ejercicio que pueden hacer Uh-huh. para ir tomando el siguientes control. temas que quieran que desarrollemos también, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, sería todo por hoy. Y pues nos vemos la próxima semana en otra parada de Estación Café. Gracias. Hasta luego.